Esta es la historia de una traición, una que parecía perfecta. Imaginen esto. Un socio de confianza de Pablo Escobar, Carlos Henao, pasa meses planeando robarle 500 kilos de cocaína al mismísimo patrón. Creía tenerlo todo calculado, pero lo que no sabía es que él mismo era la pieza clave en un juego mucho, mucho más grande y mortal. A ver, vamos a meternos de lleno en esta historia. Y ojo, esta frase lo es todo. Para Escobar no se trataba de una simple sospecha, no, era su manual de supervivencia. Era esa paranoia, si quieren llamarla así, que lo mantenía siempre 3 pasos adelante. No solo de sus enemigos, sino también de sus supuestos amigos. Y aquí entra en escena Carlos Henao. Y no sabemos si llamarlo protagonista o más bien antagonista. El punto es que este hombre no era un novato, para nada. Era de los socios más viejos, de los de más confianza de Escobar. Pero después de casi 10 años de lealtad, algo simplemente se quebró por dentro. A ver, dimensionemos esto por un segundo. Carlos no era un simple peón, ¿qué va? Él manejaba una de las arterias vitales del imperio, la ruta del Atlántico. O sea, por sus manos pasaban millones y millones. Por eso, su traición no era un simple robo, no, era una puñalada, directa al corazón del cartel. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué arriesgarlo todo? Bueno, Carlos sentía que ya era suficiente. Él se veía a sí mismo y a otros jugándose la vida en la calle, mientras Escobar vivía como un emperador y a ellos les tocaban, según él, solo las migajas. Estaba cansado de ser una ficha más en el juego de Pablo. Así que su plan no era solo un robo, era un acto de reclamo, de tomar lo que sentía que era suyo y simplemente borrarse del mapa para siempre. Y su plan, hay que reconocerlo, parecía una obra de relojería. Estuvo 3 meses armándolo, sin dejar nada al azar. A ver, el cargamento, listo. La ruta de escape, asegurada. La nueva identidad, preparada. En teoría, era el golpe de su vida. El plan perfecto. Él en su mente lo tenía todo, absolutamente todo, bajo control. Pero claro, mientras Carlos prácticamente saboreaba su libertad allá en la hacienda Nápoles, la historia era otra, completamente distinta, porque Popeye, el jefe de sicarios de Escobar, acababa de llegar con noticias, y no eran buenas, noticias que estaban a punto de cambiar las reglas del juego. Y de repente, las alarmas empezaron a sonar por todos lados. No fue una sola cosa, fue una avalancha. Reuniones secretas en Barranquilla que nadie reportó. Una transferencia rarísima de $200,000 a una cuenta fantasma en Panamá. Y para colmo, comunicaciones en clave interceptadas por el mismísimo DAS. Para Escobar, el rompecabezas se armó solo. Todo encajaba. Y aquí es donde vemos la mente de Escobar en acción. Cualquiera otro hubiera actuado de inmediato, ¿no? Confrontarlo, eliminarlo. Pero Pablo no. Su primer instinto fue esperar, observar. Dejó que Carlos siguiera adelante, que se metiera más y más profundo en el hoyo que él mismo estaba cavando. Quería que su caída no fuera en secreto, sino un espectáculo, un mensaje bien clarito para todos los demás. Entonces, tenemos esta situación que es casi de película. 2 planes corriendo en paralelo. Por un lado, Carlos, creyéndose el genio maestro, sintiendo que su nueva vida está a la vuelta de la esquina. Y por el otro, Escobar, en silencio, observando desde las sombras como un jugador de ajedrez, controlando cada movimiento y esperando, solo esperando el momento perfecto para decir jaque mate. Y ese momento llegó. Puerto de Barranquilla. La atmósfera es eléctrica. Se puede sentir la tensión en el aire. Carlos llega listo para dar el último paso, con el corazón a 1000 por hora, imaginando su futuro en Suiza. Lo que ni se imagina es que el escenario ya está montado, sí, pero para una obra completamente diferente. Y para Carlos, en ese momento todo es perfecto. Los contenedores llegan, la carga sube al barco, el capitán le da la señal de que todo está en orden. Es una sensación de euforia total. Siente la victoria en sus manos, lo logró. La adrenalina de saber que acaba de engañar al hombre más temido de Colombia debe ser increíble. Y de repente, ¡zas! El guión se rompe. El chillido de llantas sobre el asfalto. 6 camionetas negras, inconfundibles, entran a toda velocidad y rodean el muelle. Le cortan cualquier vía de escape. En un parpadeo, el sueño se transforma en la peor de las pesadillas. Y de una de esas camionetas se baja él. Pablo Escobar en persona. Y no llega gritando, no. Se acerca a Carlos y, con una calma que te hiela la sangre, le dice:
¿Qué tal va el embarque? Espero que todo esté saliendo según tus planes. Esa sonrisa, ese sarcasmo es más aterrador que 1000 gritos. Ahí, en ese preciso instante, Carlos supo que todo había terminado. Y ahí, con un control total de la situación, Escobar empieza a demolerlo pieza por pieza. Los $200,000 que mandaste a Panamá, le dice. Las reunioncitas secretas en los hoteles. Ah, y el pasaporte nuevo, a nombre de Ricardo Mendoza. Se lo va soltando todo. Le deja clarísimo que nunca, ni por un segundo, tuvo la más mínima oportunidad, que todo el tiempo no fue más que un títere en su teatro. Y justo cuando Carlos piensa que ya no puede caer más bajo, que la humillación es total, Escobar le tiene una última sorpresa. Le lanza la pregunta final, la estocada maestra. Una pregunta que no solo destruye su plan, sino que pulveriza su orgullo. La respuesta es devastadora. Esos 500 kilos de supuesta cocaína pura, el botín que iba a comprarle una nueva vida, no eran más que harina de trigo. Imaginen la escena, arriesgó su vida, traicionó al hombre más peligroso del mundo para robarse un cargamento de harina. La trampa no era buena, era perfecta. Bueno, en este punto lo lógico sería un tiro y al agua, ¿cierto? Fin de la historia. Pero no. Con Escobar las cosas nunca eran tan sencillas, porque él tenía otros planes. La situación deja de ser un simple ajuste de cuentas y se convierte en una clase magistral de estrategia y manipulación. Carlos está en el suelo, moralmente destruido, humillado, acorralado, sin salida. Sabe que le quedan segundos de vida. Y en esa desesperación juega su última carta. Se da cuenta de que tiene que ofrecerle a Escobar algo tan, pero tan valioso que ni siquiera el patrón pueda decir que no. Algo que valga más que su traición. Y lo que tiene es una bomba. Él sabe dónde está Gustavo Gaviria. Y Gustavo no era cualquiera. Era el primo, el socio, el hermano de vida de Pablo, el número 2 del cartel. Y había sido secuestrado por sus peores enemigos, el cartel de Cali. Para Escobar, recuperar a Gustavo estaba por encima de todo. De cualquier dinero, de cualquier traición. Y aquí viene el giro final, la verdadera jugada maestra de Escobar. En vez de matarlo, lo mira y ve una oportunidad. Ve una herramienta. Su decisión es brillante, fría e inesperada. Le dice, no te estoy perdonando, te estoy usando. Hay una diferencia muy importante. En ese momento, Carlos deja de ser un traidor sentenciado a muerte y se convierte en un instrumento. Entonces, si lo vemos en retrospectiva, la estrategia es impecable. Miren, 1. Cambia la cocaína por harina para anular el robo. 2. Expone al traidor en público para mandar un mensaje. 3. Lo quiebra psicológicamente para tenerlo bajo control. Y 4. Lo convierte en la pieza clave para rescatar a su primo. O sea, controló absolutamente todo, de principio a fin. Y aquí se revela el verdadero alcance de su plan. Esto ya no era sobre Carlos. El secuestro de Gustavo era una declaración de guerra del cartel de Cali. Y ahora, con la ayuda forzada del traidor, Escobar tenía la excusa perfecta, la justificación moral que necesitaba para lanzar una guerra total contra ellos. Convirtió una traición interna en el primer movimiento de su mayor ataque estratégico. Y el epílogo, pues fue exactamente como Escobar lo planeó. 3 semanas después, Gustavo Gaviria estaba libre. Carlos Henao, bueno, a él le perdonaron la vida, pero su vida dejó de ser suya. Se convirtió en una especie de fantasma, una advertencia con piernas para cualquiera que pensara en traicionar. Y la fama de Escobar, como un estratega sin piedad, se consolidó para siempre. Así que la historia nos deja con esta pregunta en el aire. Ante una traición que pudo haberlo debilitado, Escobar no solo la detuvo en seco, sino que la usó como un trampolín para volverse aún más fuerte. Entonces, la pregunta final es, ¿qué hubieran hecho ustedes en el lugar del patrón? ¿Genialidad estratégica o simplemente una crueldad milimétricamente calculada?